Bueno, hoy voy a responder a otra petición. Voy a hablar de las rarezas, las extravagancias del psicópata. Y en cierta medida también las extravagancias del narcisista. Bueno, como ya sabéis, el narcisista vive en una fantasía. Para silenciar su verdadero estado interno, que es el de un complejo de inferioridad profundo, lo que hace es crear un personaje grandioso que es un mecanismo de compensación. Sin embargo, el psicópata lo que hace es vivir cambiando de disfraz, de máscara, según la situación. Pero es totalmente consciente, lo hace de forma racional y sabe que todo lo que él presenta ante los demás es una farsa. O sea, lo hace por conveniencia, por razones prácticas, digamos como camuflaje. Es como un camaleón. En realidad el psicópata odia usar esas máscaras. O sea, no lo hace por necesidad para proteger su ego o algún tipo de fragilidad interna que no tiene. Lo hace porque le conviene, y si no fuera porque son útiles para conseguir lo que quiere, para engañar o para depredar, no tendría que utilizarlas. Sea como sea, tanto el narcisista como el psicópata nos muestran, o sea, muestran ante los ojos de los demás un carácter, una apariencia, como un cuadro que es totalmente impostado, fingido, irreal, y por lo tanto dista de ser perfecto. O sea, tiene grietas, tiene fisuras. La persona narcisista quiere dar una imagen atractiva, admirable, deseable, respetable, y al final acaba creyéndose su propia creación. Y se vuelve un personaje un poco rígido, o sea, poco natural. En realidad frágil, es como un castillo de naipes. Es por eso que los narcisistas, cuando ven comprometida esta imagen falsa que han creado, o sea, cuando alguien les descubre o les muestra cómo son o los expone, tienen una crisis llena de emociones que son fuertes, profundas, a diferencia del psicópata. Pero a pesar de todo el esfuerzo que pone el narcisista en crear esa imagen irreal, grandiosa, perfecta y atractiva, es inevitable que en algún momento haya algún lapso, alguna incoherencia, algún destello que te muestra que quizá no es lo que parece. Porque la verdadera personalidad que hay encerrada en el interior del narcisista es la de una persona débil, odiosa, descompensada. De hecho, la primera persona y la más importante a la que el narcisista quiere ocultar su verdadera esencia, su verdadero valor, es a sí mismo. Por eso el narcisista hace tanto esfuerzo en crear, mantener y reforzar esa imagen falsa. Bueno, de hecho necesita creer en ella. O sea, la primera persona a la que tiene que ocultar cómo es realmente es a sí mismo. En cambio, la personalidad psicopática es distinta. O sea, el psicópata se esfuerza en crear una apariencia pública, una máscara, y en parecer una persona inofensiva, dulce, simpática, buena persona, comprensiva, atractiva, deseable, confiable, de la que te puedes fiar. Pero al mismo tiempo el psicópata no vive en una ilusión, él sabe que todo eso es falso, que es mentira, que no es real. Lo que hace es una simulación, una obra de teatro con fines egoístas, para conseguir lo que quiere, vamos.
A diferencia del narcisista, el psicópata no necesita subir su autoestima, ya la tiene alta. No se está escondiendo de su yo interior. No necesita crear un yo grandioso. El psicópata lo hace por los demás, para crear una ilusión en los demás, no para él mismo. Porque, aunque a la gente le cuesta entenderlo, el psicópata ya considera que es superior. Por eso cuando tú ves al psicópata, bueno, ves, lo tienes delante pero no lo ves, tú no sabes que es un psicópata. Porque estás viendo un disfraz, una actuación, una máscara. Una imitación más o menos lograda. Un teatro, una simulación de gestos, una actuación, emociones fingidas que no sienten realmente. O sea, un intento de camuflarse entre la gente normal, entre la mayoría de gente. Por eso cuando tú tienes delante a un psicópata, no lo ves. O sea, tú no sabes que es un psicópata. Por lo menos hasta que ha pasado un tiempo. Normalmente ya es muy tarde. Lo que estás viendo es un disfraz, es una máscara. Es una imitación, más o menos lograda, más o menos sofisticada. Un teatro. Es una simulación de gestos, una actuación, es una imitación, un ser que finge emociones que no siente realmente. Y lo que está intentando es camuflarse entre la mayoría de gente. Y eso lo logra mediante la observación. Se fija en las reacciones de la gente y crea un personaje. Coge un poquito de aquí, un poquito de allá, aprende a imitar reacciones según la situación. Por lo tanto, al ser la personalidad que nos muestra una impostura o una mentira, dista mucho de ser perfecta y tiene mucho de artificio, de farsa, de teatro barato. Y es por eso que a menudo vas a ver con una persona así, cuando has pasado cierto tiempo, lapsos, incoherencias, destellos de la verdadera personalidad que hay oculta tras la máscara, ¿no? Ese tipo de persona superficial, falsa, fría, egoísta. Por muy bien trabajada, muy bien hecha que sea la simulación, la máscara, no puede ser perfecta, no puede mantenerse perfecta en todas las situaciones de la vida. Porque la vida es muy compleja, las relaciones humanas son complejas también, y hay situaciones que requieren respuestas emocionales correctas o respuestas morales. Y eso son cosas que el psicópata no comprende, no tiene, por lo tanto lo que crea es una especie de imitación, una aproximación. En resumen, a partir de aquí podemos ver que tanto narcisista como psicópata, ambos presentan una imagen falsa, por razones distintas, eso sí, pero siempre va a haber contradicciones, rarezas, extravagancias, respuestas que son anormales según la situación, salidas de tono, incongruencias. En algún momento vas a ver banderas rojas, ¿no? Signos de alarma, ¿no? Reacciones o respuestas que te van a causar asombro, shock, extrañeza. A veces el psicópata, cuando se fija en una persona, por ejemplo se fija en ti, te envuelve como si fuera una especie de circo hipnótico, es una especie de niebla, no puedes pensar con claridad. No es que no haya incoherencias o fallos en su máscara, es que no los ves o no los quieres ver. Pero otras personas desde fuera sí que lo pueden ver, terceras personas. Estas rarezas, incongruencias, incoherencias, salidas de tono, extravagancias del psicópata y el narcisista, las puedes ver en cualquier situación, pero digamos que hay
ambientes, eventos, momentos en los que es mucho más fácil. Por ejemplo, es mucho más fácil en un funeral, en una fiesta, en una celebración, o en un ambiente de recogimiento, en un hospital, o bajo los efectos del alcohol. Aunque mi opinión personal es que en el mundo de la noche no es tan fácil distinguirlos. Por ejemplo, para que lo podáis entender, yo hace muchos años, hace unos 30 años, trabajé unos meses por la noche. Trabajé de barman, de camarero, ¿no? Y debo decir que hay muchas conductas antisociales y también psicopáticas que en ciertos ambientes son bastante normales, habituales y comunes, tanto en hombres como en mujeres. O sea, yo pude verlo en aquella época y creo que hoy en día es mucho peor. Por ejemplo, entre los hombres es muy común en ciertos ambientes nocturnos que haya borracheras molestas, gente pesada, peleas, hombres haciendo la pelota a mujeres de forma servil, en fin, ¿no? Y entre las mujeres también. Es muy frecuente que haya exhibicionismo, una actitud altiva, despreciativa, superficial, provocar a los hombres, promiscuidad, etc. O sea que, por eso, personalmente yo odio esos ambientes. Y considero a los hombres y las mujeres que muy fiesteros, material de desecho. Pero bueno, eso es cosa de cada uno. Lo que quiero decir es que ahí es muy difícil distinguir al psicópata. Pero bueno, si eres observador, y lo puedes hacer desde fuera de forma imparcial, desapegada, racional, sin emociones, incluso en esos ambientes donde mucha gente se comporta casi como psicópatas y narcisistas, incluso en esos ambientes el auténtico psicópata o el auténtico narcisista llama la atención. Llama la atención no porque sea muy distinto lo que hacen, sino por la intensidad de sus actos. Cómo ríen, sus gestos, su forma de bailar, su sexualización un poco grotesca de todo. Hay otras situaciones o ambientes donde es un poco más fácil. Por ejemplo, se me ocurre ahora, por ejemplo, en una conferencia, en un funeral, o visitando a alguien en un hospital, o en una charla, en una tertulia donde haya cierto nivel intelectual. Ahí es más fácil porque este tipo de personas van a meter la pata. Verás que son personas que utilizan frases hechas, no saben realmente de qué hablan, les cuesta adaptar su estado mental a la situación. Y si los pones en evidencia se ofenden fácilmente. No sé, voy a poner un ejemplo que se me ocurre ahora, ¿no? En un funeral son capaces de cualquier tipo de conducta fuera de lugar. Por ejemplo, aprovechan para hacer muchos chistes y reírse a carcajadas, o flirtear o coquetear con alguien, o al revés, exageran sus llantos, su pesar, hacen todo un teatrillo. Pero quizá donde se ve más claro es cuando tienen que tomar una decisión moral, ética, ante una situación de emergencia, por ejemplo, o ante un conflicto. Porque entonces empiezas a ver sus dudas o cómo parecen no entender cómo debería comportarse una persona honesta y decente. Y a menudo actúan al revés de lo que dicta el sentido común. Pero bueno, dicho esto, cada persona es distinta. O sea, hay algunos narcisistas y hay algunos psicópatas que ya tienen unas presentaciones generales que ya incorporan algún tipo de extravagancia. Ahora voy a hacer una lista de ellas, pero sería interminable. Voy a enumerar unas cuantas, ¿no?
Por ejemplo, hay algunos a los que les gusta asaltar a famosos. O sea, cuando ven a alguien conocido, popular, no pueden evitar acercarse a ellos, hacerse fotos con ellos y molestarles, ¿no? Hay otros que tienen una forma exagerada, estrambótica, de vestir o de hablar. Hay algunos a los que les gusta hablar o reír de forma histérica, histriónica. Otros les gusta mucho el cotilleo, son muy cotillas, ¿no? A otros les encanta montar números, crear disputas, y a menudo lo hacen en centros comerciales, en tiendas. O sea, les gusta discutir, reclamar, quejarse a los vendedores, etc. Hay incluso un subtipo de esta gente que les encanta hacer reclamaciones, son querulantes, o sea, siempre se están quejando por todo, siempre están indignados porque no han recibido un trato justo o afirman que los demás no se han comportado de la forma que ellos quieren o que creen que deberían. Hay otros, esto es muy típico de los psicópatas, a los que le atrae todo lo que a la mayoría de gente le repele. O sea, les atrae el conflicto, les atrae todo lo que sea perverso, obsceno, sienten una curiosidad morbosa sobre cualquier cosa que a los demás nos causa malestar. Por ejemplo, accidentes. Puede haber un accidente y ellos se acercan, les gusta mirar, les gusta ver todo, la reacción de la gente, la persona que está herida o está agonizando, etc. Hay otros a los que les gusta mucho exhibirse, les gusta pasearse desnudos en cualquier situación. Por ejemplo, pueden hacerlo por casa, pero de forma que los vecinos puedan verles por la ventana, por ejemplo. O lo pueden hacer en la playa o lo pueden hacer en cualquier sitio, ¿no? Les gusta marcar sus zonas íntimas con la ropa, ajustar la ropa de forma que en público pueden sentir las miradas de la gente. O sea, esto es una lista interminable de rarezas, de comportamientos extraños, bizarros, extravagantes. Pero quiero aclarar una cosa, que quede claro. Todo lo que acabo de explicar son pequeñas fisuras, incoherencias, deslices, fallos, pero no es lo que ves normalmente cuando ves a un narcisista o un psicópata. Porque casi siempre presentan una imagen impecable, perfecta, muy bien estudiada, bien diseñada para las situaciones. Lo que ocurre es que como seres humanos tienen sus fallos, en momentos en los que se dejan ir o en los que no se dan cuenta de que tienen que mantener esa imagen. Pero por norma general, casi siempre te va a parecer una persona totalmente normal, sin rarezas, sin extravagancias. Y digo esto porque últimamente mucha gente me pregunta por el tema del Asperger, dando a entender que a veces no es fácil distinguir a un psicópata de una persona Asperger. Y yo creo que eso no es así, es bastante fácil. Por alguna razón mucha gente tiende a comparar al psicópata con personas con el síndrome de Asperger y con personas que están dentro del espectro del autismo o que padecen alexitimia, etc. Básicamente hacen una relación. Dicen, bueno, estas personas tienen dificultades con la empatía, no reconocen bien las emociones de los demás, vale. Sí, pero no tiene nada que ver. Porque es cierto, estas personas tienen dificultades a la hora de reconocer las emociones y no tienen mucha empatía, pero eso es lo único que tienen en común, nada más con los psicópatas. Porque todo este grupo de personas son raras, no se esconden y no van creando el caos allá por donde van y no fluctúan, son estables.
De hecho, toda esta gente con el síndrome de Asperger y del espectro autista, en general llaman la atención a pesar suyo, aunque no quieran. Tienen poca habilidad social también. En cambio, los psicópatas y los narcisistas son falsos y, al contrario de los anteriores, parecen totalmente normales y están bien adaptados. Cuando muestran rarezas, extravagancias, es una cosa fugaz. Son cambiantes, son dramáticos. Y cuando llaman la atención por algo, es por un descuido suyo. O porque exageran sus habilidades sociales. O porque les gusta destacar, o porque les gusta la acción, o porque les gusta la adrenalina, la dopamina. Entonces se ponen en evidencia, pero normalmente no, parecen totalmente normales. Pero bueno, ya para acabar, un consejo. Cuando tienes una relación con una persona y la estás conociendo, aunque parezca raro lo que voy a decir, siempre es buena idea registrar todo lo que veas raro. ¿Cómo? Vuelves a casa, coges una hoja de papel y un boli y lo escribes. Esos destellos, vislumbres, incoherencias, pequeñas salidas de tono, cosas que te llaman la atención, aunque sea de forma fugaz, pasajera, breve, si las puedes leer más adelante, en el futuro, te pueden dar una visión mucho más clara de qué tipo de persona es. Y ya para recapitular, para finalizar este vídeo, decir que sí, es verdad que los psicópatas y los narcisistas a veces tienen extravagancias, rarezas, conductas raras, pero son excepciones, o sea, son momentos pasajeros, fugaces, deslices, descuidos, fallos. Digamos que son cosas que contrastan con la personalidad que normalmente ves. O sea, tú lo que ves normalmente es su máscara falsa. Y esa máscara suele ser agradable, normal, sensata, etc. Solo de vez en cuando verás algún pequeño destello de cómo es realmente. Pero es una cosa muy rara. Tened esto en cuenta. Sobre todo el psicópata integrado es una persona totalmente normal en apariencia. O sea, se esfuerzan en parecer normales. De hecho, te dan una sensación al principio de estar ante una persona muy sensata y cuyas reacciones son perfectas en todo momento. Es con el tiempo cuando empiezas a ver estas pequeñas rarezas.